una vez que empecemos, ¿no? Bueno, primero, mi nombre es Daniel Lajut, ¿ok? Como probablemente habrán visto cuando se inscribieron, ¿ok? Yo soy economista, ¿ok? Estudié economía en la Universidad Santa María y me gradué en el año 86, ¿ok? Y bueno, me fui a trabajar al Banco Central. El- en su momento fue una ilusión muy grande que yo estaba, eh, ¿cómo se llama? Que estaba ejecutando porque yo creía que era como algo así como una realización el haber conseguido trabajo como economista en el Central. Y bueno, y ahí empezaron a ocurrir los incidentes que me ocurrieron eh, con la economía en mi vida, que es que yo cada vez me la cuestioné más, ¿ok? Y bueno, luego eh, me fui a trabajar a la bolsa, ¿ok? La gente de la bolsa estaba buscando un economista que supiera de mercados financieros y en aquella época el Central hacía un boletín trimestral, además del boletín anual, o sea, un informe trimestral igualito que el informe económico anual, no tan amplio, era un folleto de pocas páginas. Y bueno, y yo era el que escribía la parte de los mercados financieros y creo que ellos averiguaron quién era el que escribía eso y se contactaron conmigo y me contrataron para que yo trabajara en la bolsa. Yo me fui, ¿ok? Este, eh, y bueno, y eso creo que fue el golpe de gracia, ¿ok? Porque cuando yo descubrí ese mercado que yo no conocía, pero que yo quería aprender, ¿ok? Este, descubrí un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas descubrí que lo que me habían enseñado en la escuela de economía no servía para explicar lo que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, eh, eso ocasionó una crisis, en primer lugar, contra la economía. Yo abandoné la economía, ¿ok? Y, y decidí que iba a buscar camino en otros lados, me puse a averiguar, creo que lo que se acercaba un poco más a mi deseo de aprender era la historia y por esa razón estudié maestría en historia y después estudié el doctorado en historia. Y bueno, mientras yo estaba haciendo la maestría en historia, yo descubrí a un personaje que se llama Enrique Pérez Dupuy, ¿ok? Que fue el fundador del Banco Venezolano de Crédito, ¿ok? Y fue su presidente durante mucho tiempo, ¿ok? Hasta, ah, es más, fue una persona que vivió muchísimo, ¿ok? Él fue el fundador del Venezolano de Crédito y el, el Venezolano de Crédito se funda en el 1925 y don Enrique muere en 1979, ¿ok? Este, durante esa larga vida él escribió muchos artículos sobre la economía venezolana y sobre los problemas financieros de Venezuela, los problemas económicos de Venezuela. Y bueno, el tema de mi tesis doctoral fue la recopilación y la sistematización de lo que este señor escribió en materia económica en el siglo XX, ¿no? Y bueno, eh, y además de eso, bueno, él en sus artículos, él decía que había que leer a Ludwig von Mises y que había que leer a Ropke, ¿ok? Y que había que leer a Hayek. Y entonces eh, yo busqué esos libros y descubrí un mundo que yo no conocía, ¿no? ¿Ok? Y ahí tuve que enfrentarme a una, a,
Saben que cuando yo estudiaba economía, el primer año, porque mi programa era de término anual, este, eh, en la primera de las teorías, el profesor que nos dio teoría nos dijo que había unos economistas que eran subjetivistas, que eran los austríacos. ¿Ok? Esa fue la primera vez que yo oí hablar de esto. Y la recomendación que nos dio este profesor, que era marxista, ¿ok? No pierdan el tiempo leyendo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, yo perdí bastante tiempo de mi vida leyendo eso y creo que no lo perdí. ¿Ok? Entonces, eh, y bueno, eso marcó el regreso mío a la economía, pues, o sea, yo me volví a sentir economista cuando leía a los austríacos porque era una forma muy afín a la forma en la que yo creo que entendía esto, ¿no? Y que no estaba en los libros, pues, ¿ok? Entonces, a mí me funcionó muy bien, ¿no? ¿Ok? No, no es una incitación para que ustedes también busquen por ahí, pero vamos a estudiar qué es lo que esta gente piensa para que tengan una idea, ¿ok? Para que tampoco salgan al, a la vida de profesionales sin conocer por lo menos de qué trata esto, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea de este curso, ¿ok? No el tratar de convencerlos, ¿ok? El que está convencido aquí soy yo, pero si ustedes se quieren convencer, chévere, ¿ok? No el tratar de convencerlo, pero sí el tratar de explicarles cómo es que los economistas austríacos vemos el panorama, ¿no? Entonces, el programa está dividido en 5 grandes temas, ¿ok? Esto no quiere decir que son 5 clases, sino que son 5 temas que vamos a desarrollar a lo largo de- del, del semestre. El primero es la introducción a la escuela austríaca, que una introducción histórica para ver cómo la ubicamos y dónde, y qué es lo que se llama escuela austríaca. El segundo son los principios esenciales de la escuela, ¿ok? O sea, de qué trata esto, ¿ok? Después hay un tema álgido en, en, en la escuela austríaca, que es la estructura productiva, ¿ok? Y a partir de la estructura productiva surge la famosa teoría del capital y la teoría del ciclo austríaco, ¿ok? Que quizás son 2 elementos resaltantes de la escuela, ¿ok? Bueno, 3 elementos resaltantes de la escuela: la estructura productiva, la teoría del capital y la teoría del ciclo. ¿Ok? Eh, el cuarto tema es la concepción dinámica del mercado, o sea, no entender el mercado como como una gráfica estática de oferta y demanda. ¿Ok? Y bueno, el otro tema es cómo la escuela austríaca evolucionó y llega al siglo XXI, ¿no? ¿Ok? Que es la escuela austríaca en la posmodernidad. ¿Ok? Esos son los temas que vamos a desarrollar, ¿no? Y la metodología que vamos a seguir son que vamos a hacer clases aproximadamente de 45 minutos. ¿Ok? Yo les voy a abrir la discusión, ¿ok? Ustedes pueden preguntar y discutir temas, ¿ok? También por otros 45 minutos y después vamos a hacer algunas evaluaciones. Las evaluaciones van a ser ensayos que nosotros vamos a hacer sobre algunos temas austríacos. O sea, mientras que se vaya desarrollando, yo les voy a ir diciendo de qué es lo que vamos a hacer. Van a ser 5, quizás 6 ensayos cortos, ¿no? Eso, ensayo no significa que tengan que ser 30 páginas, ni 40 páginas, ni nada por el estilo, ¿no? Un artículo corto en el cual ustedes expliquen algunos de los temas que les interesan, ¿no? ¿Ok? Este, eh, bueno, esa sería la evaluación, ¿no? Y eh, eh, el primer semestre que se hizo así a distancia, yo conseguí que la facultad nos abriera el campus virtual, ¿no? Ya para el segundo, que fue la primera vez que se dio la electiva de escuela austríaca, no contamos con el campus virtual y yo tuve que abrir una página en
Canvas. ¿Ok? En esta ocasión yo voy a tratar de, otra vez tratar de solicitar que nos abran el campus virtual. Si se da, ahí haremos las evaluaciones y yo les pondré algunos materiales. ¿Ok? Si no, lo tendremos que hacer en Canva, como lo hice el semestre pasado. ¿Ok? Las clases se van a dictar los jueves, siempre aproximadamente a las 9 de la mañana y las voy a grabar, así como estoy grabando esta, y las voy a colocar en mi sitio en YouTube. ¿Ok? Ahí están las clases del semestre pasado, ¿ok? Pero yo las voy a sustituir por estas. ¿Ok? En la medida en la que vayamos haciéndolas, voy a irlas sustituyendo. Y, y bueno, y yo más tarde, eh, en el transcurso de la mañana, les voy a mandar un correo con los datos que la universidad me entregó de ustedes, ¿ok? Que me imagino que deben estar buenos porque si no, no hubiesen entrado hoy aquí, ¿ok? Ya son 16 alumnos, ¿ok? O sea que creo que la convocatoria se leyó, ¿ok? Por lo cual creo que el correo debe estar bueno, ¿no? Lo único malo del correo es que está escrito eh, gmail.com y no gmail.com, ¿no? Pero eso no tienen que comentármelo porque ya yo eso lo sé, ya eso lo arreglé, ¿no? Pues si no, tampoco hubiéramos podido, este, yo hubiera podido contactarlos, pues. Me interesa que revisen sus teléfonos y sus cédulas de identidad para que queden como tiene que ser para poder hacer la entrega de notas y para poder abrir el grupo de WhatsApp. Voy a abrir un pequeño grupo de WhatsApp donde les voy a ir informando dónde está el video de la semana o los videos de la semana y las presentaciones que se vayan haciendo. ¿Ok? Los materiales de lectura los voy a poner o en el campus virtual si no lo abren o en la página de, de Canvas si es que no nos queda más remedio. ¿Ok? Y bueno, eso creo que con respecto a la parte operativa de esto, ¿no? ¿Ok? La, eh, yo voy a dar una corta clase hoy, ¿ok? Porque la semana que viene yo voy a estar complicado, la semana que viene yo no les voy a poder dar clase a ustedes porque tengo un compromiso en, en el Latillo a las 11 y creo que si yo salgo de la Católica para el Latillo, después de la clase no llego a las 11. Entonces, la semana que viene no veríamos clase, ¿ok? Nos veríamos dentro de 2 semanas, ¿ok? Y me imagino que de ahí en adelante, no haremos interrupciones, este, innecesarias, ¿ok? Eso es lo que yo espero que ocurra, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, Eh, déjenme ver un momentico. Ok, vámonos de una vez con la materia. Ok, entonces, bueno, déjenme cambiar la presentación. Aquí está. Ok, fíjense, si nosotros tomamos el libro de Historia del Pensamiento Económico de Rothbard, que es un austríaco, ¿ok? Rothbard le da inicio a la escuela en la escolástica española. ¿Ok? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Ok? Primero porque los escolásticos españoles fueron tipos muy brillantes. ¿Ok? Es más, de hecho, el primero que vamos a ver aquí, que es Cantillón, tiene mucha influencia escolástica. ¿Ok?
Pero yo tengo la impresión de que los escolásticos no son economistas, ¿no? ¿Ok? Son, porque saben que la historia del pensamiento económico tiene eh, tres etapas, ¿no? O sea, la etapa primitiva es la etapa en la que se trataba de explicar en función de la ética la economía, ¿ok? Y ahí están, por supuesto, Platón y Aristóteles, ¿ok? Está todo el medioevo y el medioevo incluye a los escolásticos, ¿ok? Porque tratan de conseguir la justicia en el mercado, ¿no? Tratan de explicar la economía a través de la justicia, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual durante muchos años la usura fue considerada un pecado, ¿ok? Y siempre se habló de una justicia en la transacción y por eso es que en micro se les dice que se transfieren valores iguales, ¿ok? Porque se habla de esa justicia en el mercado que no es cierta, ¿ok? Entonces, es esa época hasta más o menos el surgimiento de esto que vamos a llamar los preaustríacos, ¿ok? este, signó el mercado, ¿no? Y el primer manual de verdad, de economía, intento de explicar la economía desde el enfoque de la economía política, lo hace Cantillón, ¿ok? Entonces, Cantillón, hasta más o menos los marginalistas, lo podríamos llamar la segunda época de la historia del pensamiento, que es una época en la cual se trató esto como si fuera economía política, ¿no? ¿Ok? Y luego, en el surgimiento del marginalismo, en sus diferentes versiones, y la versión austríaca es una de las versiones, este, eh, es un intento de explicar la economía como una ciencia, ¿no? ¿Ok? O sea, ya ahí la economía se convierte efectivamente en ciencia. O sea, que no es Smith el que la convierte en ciencia, ¿ok? Es más, yo hablo de una suerte de muchos padres de la economía, no de un solo padre que es Smith para todo el mundo y Cantillón para Rothbard. Yo creo que la paternidad está compartida, ¿no? Yo creo que hay varios padres de la economía, ¿no? Entonces, el primero para mí es Cantillón, ¿ok? Y yo voy a comenzar por allí, ¿ok? Bueno, esta foto es una foto de algunos austríacos, ¿ok? Aquí está el viejito Lachmann, ¿ok? Que quizá es el austríaco que más me, me simpatiza, ¿ok? Está Hayek, ya bastante viejo, ¿ok? Está Bloch, ¿ok? Que hoy en día está mucho más viejo que lo que está en esa foto. Esta foto es como de los años 70, ¿ok? Lachmann estaba a 10 años de su muerte, también Hayek estaba a 10 años de su muerte, Rothbard estaba más o menos a 20 años de su muerte. Este es Rothbard, del que hablamos hace un ratito en la historia del pensamiento. ¿Ok? Bloch es un Rothbardiano, ¿no? O sea, está para el lado de acá, más que para el lado de acá. ¿Ok? Eso también lo vamos a explicar. No se preocupen que vamos a explicar hasta cómo se divide la escuela. ¿Ok? Ok. Este, mm, eh, las preguntas es dónde comienza esto, ¿no? ¿Ok? Y eh, hay una economía austríaca, esa es la otra pregunta, ¿no? Este, la otra pregunta es cuándo comenzó la economía, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar un poco de eso, hablamos de que en la antigüedad la búsqueda de la justicia era importante, la escolástica entra dentro de ese proceso tratando de explicar la justicia del mercado, ¿ok? Y lo genial de los escolásticos es que los escolásticos se van a la calle, ¿no? Los escolásticos se van al mercado a tratar de averiguar qué es lo que de verdad pasa, ¿ok? Y entonces ellos hacen manuales bien interesantes, ¿no? En los cuales explican cómo son los empresarios y cómo deberían ser los empresarios, ¿ok? Y explican algunos fenómenos del mercado, ¿no? Que son bien interesantes, ¿no? Pero en el fondo no son economistas, son más bien abogados, ¿ok? Filósofos, ¿ok? Y no, no, no siguieron una metodología científica a la luz de lo que hoy en día nosotros conocemos como ciencia, ¿no? ¿Ok? Luego de eso, bueno, surge la escuela clásica,
¿ok? Estos son los estertores de la escuela clásica, lo que vamos a ver, ¿ok? Y después viene el marginalismo, que es el movimiento que hace científica la economía, ¿no? Entonces, el primero es Cantillón, ¿ok? Por eso es que Rothbard dice que el Cantillón es el verdadero padre de la economía, ¿no? ¿Ok? Yo no estoy totalmente seguro, ¿ok? De eso por una razón muy metodológica, ¿no? O sea, el libro de Cantillón sufrió de un problema que es terrible, que es el problema de, de- de el ser un libro póstumo, ¿ok? O sea, Cantillon supuestamente nació en 1680 en Kerry, en Irlanda. Él tenía origen español, era católico, ¿ok? Y en la época en la que se desarrolla la guerra, la Revolución Gloriosa, ¿ok? En la cual los calvinistas, junto con los anglicanos, ¿ok? Acaban con el reino de los Estuardo, ¿ok? Entonces, bueno, los católicos irlandeses y entre ellos los Cantillón eran partidarios del rey Carlos y del rey James, ¿ok? Eh, a pesar de que el rey James y el rey eh, Charles eran calvinistas, ¿no? Eran calvinistas escoceses. Entonces, ellos sufrieron de una eh, segregación en Irlanda. Los Cantillón fueron expropiados, ¿ok? Y muchos católicos fueron masacrados en Irlanda, ¿ok? Y esa también es una de las razones ancestrales del odio entre protestantes y católicos en Irlanda, ¿ok? El conflicto que ocurre con Cromwell en Irlanda, porque Irlanda era monarquista, ¿ok? Y él incluso montó un gobierno sin rey, ¿no? Que es el Commonwealth de la época eh, posterior a la ejecución de Charles I, y hasta el surgimiento de lo que efectivamente se llama Revolución Gloriosa, que es 1688, ¿no? Entonces, bueno, Cantillón debió haber sido muy niño cuando esto pasó en Irlanda, ¿ok? La familia se mudó a Francia, ¿ok? Y bueno, y vivían como expropiados, ¿no? Como expatriados, pues expatriados y sin mucho dinero, ¿no? De hecho, Cantillón no fue un hombre rico en su juventud. Él acumuló fortuna durante la juventud tardía y la madurez, ¿ok? De hecho, él se va a Francia. En Francia, un ministro de Inglaterra lo contrata, ¿ok? Para que haga de testaferro de él en la guerra de sucesión, ¿ok? La guerra de sucesión es la guerra por la cual los reyes de la casa Habsburgo, ¿ok? Que habían gobernado España hasta 1700, ¿ok? Entran en guerra con los Borbones, ¿ok? Que pretenden gobernar España y efectivamente las gobernaron a partir de 1710, ¿ok? Resulta que Carlos II, que es el último rey de la dinastía de los Habsburgo en España, estaba, eh, eh, no tenía herencia, ¿no? O sea, no tenía hijos para heredar. Y entonces él decidió, por la vía de un testamento, cederle el gobierno de España a los Borbones, ¿ok? Los Austria, que son los Habsburgo, no estaban muy contentos con eso, y eso los llevó a enviar un sucesor austríaco a España, que fue Felipe de Austria, ¿ok? Y bueno, y el rey de Francia
que era Luis XII, designó a su nieto Felipe de Borbón para que sea rey de España. Entonces, ambos Felipes, ¿ok? Se batieron en batalla, ¿ok? Desde 1700 hasta 1710 aproximadamente, hasta que ocurrió un evento muy al estilo de la mano invisible, ¿no? O sea, el emperador de Austria se muere, ¿ok? Y como Felipe era heredero también del trono de Austria, entonces Felipe dijo, bueno, ¿para qué yo estoy aquí esforzándome por un reino quebrado como este, si puedo ser el emperador de Austria, ¿no? Entonces él abandona España, ¿ok? Y de esa manera los austrianos abandonan a los españoles, ¿ok? Digo esto porque en ese momento Venezuela también era España, ¿ok? Y desde entonces nos gobernaron lamentablemente para nosotros los Borbones, ¿ok? Entonces, bueno, en esa guerra, Inglaterra le vendió armas a las dos casas, ¿no? Le vendió armas a los Austria y le vendió armas a los Borbones, y el vendedor era Cantillón. Y Cantillón actuaba como testaferro, ¿no? Pero eso le permitió a Cantillón hacer muchísimo dinero, ¿no? Y la guerra había terminado en 1710, ¿ok? Sin embargo, Cantillón se queda en España 5 años más, ¿no? Cantillón se va a quedar hasta 1815, 1715, ¿ok? Y eso levanta sospechas acerca de qué es lo que, qué es lo que está haciendo Cantillón por allá. Levanta sospechas para mí, ¿no? ¿Ok? Yo creo que ahí Cantillón se quedó averiguando sobre los escolásticos, ¿ok? Y digo esto porque en el libro de Cantillón aparecen algunos términos en latín, ¿ok? Que creo que los saca de los libros escolásticos, ¿ok? Creo que ese es el origen de eso, ¿no? ¿Ok? Digo porque yo no tengo una biografía de Cantillón con la cual contrastar lo que estoy pensando, ¿no? Pero son elucubraciones que yo hago, ¿no? Bueno, desde 1715 y hasta 1730, él va a ser banquero en Francia, ¿ok? En 1715, también John Law, el famoso John Law, crea el Banco General, que después se va a llamar Banco Royal, ¿ok? Que va a ser el primer banco central francés, ¿ok? Y crea la Compañía del Mississippi, ¿no? ¿Ok? Y en 1720, 5 años después, ese Banco Central de Law quiebra, ¿ok? Y quiebra el sistema de Law, ¿ok? Y bueno, y eso va a significar también un incremento de la fortuna de Cantillón. Cantillón lo va a aprovechar a favor de él, porque lo que ocurre con esto es que lo eh, inscribe las acciones del Banco General y las acciones de la Compañía del Mississippi en la bolsa, ¿ok? Y Francia vive lo que nosotros conocemos hoy como una hiperinflación, ¿no? ¿Ok? Ojo que la hiperinflación no es como dice, no es como dice Kagan, ¿ok? Que es cuando es más de 50% intermensual, ¿no? ¿Ok? No es necesario que sea ni siquiera 50% anual. Una hiperinflación es cuando el, el, la moneda de curso legal, ¿ok? Pierde calidad monetaria, ¿ok? Y se crean sistemas múltiples de precios, ¿ok? Eso pasó en Francia, pues. Cuando usted sacaba un billete del Banco General para pagar la cuenta en el mercado, el señor del mercado le decía inmediatamente a usted, mire, ya va, espérese un momentico, esos precios que yo le di a usted son en moneda de plata, ¿ok? Que es la moneda que yo acepto, ¿ok? En ese papelito que usted está sacando allí, los precios no son estos, son estos otros. Entonces, eso es un sistema doble de precios, un sistema triple de precios, y eso es una hiperinflación, ¿ok? No es cuando el, eh, el,
el índice de precios llega al 50% intermensual y que pase un año sin que llegue otra vez al 50%, sino que es cuando existen múltiples sistemas de precios. ¿Okay? Obvio, o voy a decir una cosa aquí que hoy les parecerá a ustedes obvio, ¿no? ¿Okay? Porque ustedes vieron ese sistema múltiple de precios, ¿okay? Que les estoy reseñando. ¿Okay? Cuando yo decía esto antes de que Venezuela viviera hiperinflación, a mí me veían como si yo fuera un tipo recién salido de un manicomio. ¿Okay? Porque nadie entendía eso, un sistema doble o triple de precios. ¿Okay? Hoy en día lo entienden clarito, ¿no? ¿Okay? Pues, una prueba evidente de que en economía hay que vivir las cosas para saber qué es lo que son. ¿Okay? Entonces, bueno, el sistema de lo quiebra, los asignados pierden todo el sentido monetario, después de eso nadie aceptaba un asignado para nada, se podían limpiar el rabo con los asignados porque los asignados no tenían valor. ¿Okay? Ok, ese aprovechamiento de Cantillón de la situación de los, ¿cómo se llama? De los asignados, va a ocasionar que lo persiga, ¿ok? Lo mande a poner preso y Cantillón evade la cárcel, ¿ok? Soborna a los que lo vienen a poner preso y se sale y va a la casa de Lo a burlarse de Lo, ¿ok? Este, y bueno, al final Cantillón decide vivir en Inglaterra, ¿no? Mantener el banco de él en Francia y vivir en Inglaterra. Y una de las cosas brillantes de Cantillón es que Cantillón fue el primer banquero que hizo transferencias internacionales de oro, ¿ok? O sea, las primeras transferencias de capital que se hicieron en el planeta las hizo Cantillón. ¿Okay? Un tipo terriblemente genial, ¿no? ¿Okay? Quizá uno de los genios más grandes que ha tenido la economía es este señor Richard Cantillón. Este, muy desconocido por los economistas, pero profundamente genial. ¿Okay? Y bueno, entre 1730 y 1734 está en Londres, ¿okay? Visita París porque sus negocios están en París, ¿okay? Y el negocio de él consiste en transferir oro de Francia a Londres, ¿okay? O de París a Londres. Y bueno, en el transcurso de eso él escribe un libro que se llama El ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, o sea, el nombre que está ahí en francés, Essai sur la nature del commerce en general, ¿ok? Y ese libro no lo publica él, ¿ok? Y el libro no se publica hasta 1755. Supuestamente la muerte de Cantillón ocurre en 1734 y ahí también hay misterio, ¿no? ¿Ok? Y hay misterio porque Cantillón eh, tenía tres sirvientes. Uno de ellos era el cocinero, ¿no? ¿Ok? Y estos sirvientes eran individuos de mala calaña, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él, una semana antes del incidente que va a ocasionar su muerte o su supuesta muerte, él bota al cocinero de la casa. ¿Ok? Y al parecer el cocinero entra una semana después dentro de la casa de Cantillón, dentro del castillo de Cantillón. Cantillón lo que tenía era un castillo en Londres. ¿Ok? Entonces él este, eh, asesina a Cantillón, ¿ok? Y incendia el castillo, ¿no? El castillo arde durante 2 días, ¿ok? A los 2 días logran apagar el fuego, entran y hay tres cadáveres, ¿no? Los dos sirvientes y un cadáver en la cama de Cantillón, vestido como Cantillón, con un puñal clavado en el corazón, irreconocible, ¿ok? Por lo cual, todo el mundo dijo que ese era Cantillón, ¿ok? Pero lo extraño es que, bueno, por supuesto, el castillo fue robado, ¿ok? O sea, se robaron todo el oro que estaba en el castillo, ¿ok? Y el cocinero no apareció nunca, o sea, nunca hubo encuentro con el bendito cocinero, ¿ok? Por lo cual nunca se pudo probar quién fue el que lo hizo, ¿no? ¿Ok? Y pero los familiares en el entierro de aquello que llamaban Cantillón
estaban muertos de la risa, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. ¿Ok? Entonces eso hacía sospechar mucho a los británicos de su momento, pensando que aquí no había pasado nada, ¿no? ¿Ok? O que si pasó, no pasó con Cantillón. Y unos años después, por ahí por 1755, que es cuando se publica el ensayo, ¿ok? Muere en la actual Guayana holandesa, que en su momento era la Guayana británica, ¿ok? Muere un hombre eh, este, rico, ¿ok? Y todo el mundo sospecha que ese hombre fue Cantillón, ¿ok? Entonces yo voy a parar aquí, ¿ok? Porque ya esto se va a acabar el tiempo de la grabación. Voy a abrir de nuevo y nos vemos como en 5 minutos, ¿ok?